Eso lo saben muy bien los que quedan fuera. Por otra parte, como decía Antonio Gamoneda, que como ha dicho ustedes el premio Cervantes de 2006, habla en una reciente entrevista, cuando le piden su opinión acerca de la idea de generación, habla de empaquetamiento generacional y lo caracteriza como un invento de la crítica de los profesores, entre los que me incluyo yo también, que ha contribuido al desdibujamiento individual de los poetas. Usted, pues, quería saber, como autor de una antología, si ha percibido esta agonía de los poetas no incluidos y qué opina de este poder de las antologías de crear pequeños o grandes cánones literarios. Bueno, más que la agonía, he recibido la agresividad. Aunque quizá el término etimológicamente agonía también recoja ese aspecto, ¿no? Evidentemente los que se quedan fuera pues no están conformes. De todas formas, creo que hay que quitarle importancia a este método de las antologías, ¿no? Hay que relativizarlo. Es un método que es útil para la crítica literaria y para la enseñanza de la literatura. Un crítico, un profesor, tiene que hacer algo así como ordenar... Bueno, un crítico, un profesor de literatura española o griega contemporánea, tiene que ordenar el caos, más o menos, ordenar el caos. Y para ordenar el caos, es decir, la abundancia de escritores, la falta de perspectiva histórica que tenemos sobre esos escritores contemporáneos, pues uno de los métodos, una de las etiquetas es la de generación o promoción, etc. Son etiquetas, sirven para ordenar, sirven para clasificar, sirven para entendernos, para que si yo recomiendo la lectura de Francisco Brines a un lector que no lo conoce y me va a preguntar a qué generación pertenece, para ir, ¿no? Clasificando, situando. Es eso, no hay que darle más importancia. Yo creo que el gran antólogo es el tiempo. El tiempo es el que pone a cada uno en su sitio y el tiempo es el que va cribando y el que va dejando fuera algunos y acordándose de algunos que fueron olvidados, que quedaron por el camino. Muy bien. No estoy de acuerdo con Gamoneda. No estoy de acuerdo con Gamoneda cuando dice que el uso o el abuso del término generación haya desdibujado los rasgos de los poetas los individuales de eso. No, el método no hace nada. O sea, los poetas están ahí, los libros están ahí, ¿no? Los libros son lo que importan, los poemas, eso es lo que importa. De modo que yo creo que el hablar de generaciones simplemente sirve para poner un poquito de orden, para ayudar, para clasificar, pero los poetas singulares son poetas singulares, aparezcan o no aparezcan en una generación. Y la mejor prueba de esto es el propio Antonio Gamoneda, que sin aparecer en las listas de la generación ni en las listas de los más vendidos, acaba de recibir esta mañana el premio Cervantes. Muy bien. Pero lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Gamoneda, que es gran poeta, es que es un poeta tardío, en el sentido de cuando publica ya el primer libro con gran personalidad suya. Se inició con 2 libros que eran más bien epigonales. Y las generaciones, como he dicho antes, es al principio de ellas cuando tienen rasgos más comunes. Y claro que son iluminador saber la generación, porque han vivido las mismas vicisitudes. Por ejemplo, la generación de 50 era niña o adolescente cuando la Guerra Civil Española, y después tuvieron las mismas lecturas, la influencia del existencialismo, por ejemplo, ciertos autores que estaban de moda en el campo de la novela, los novelistas italianos, neorrealistas italianos, las películas, etc. Hay una conformación cultural que es colectiva, y después cuando tienen verdadera personalidad los miembros de esa generación es cuando se separan, se bifurcan.
Y entonces hay poetas muy buenos, no solo Gamoneda. Puedo hablar de un poeta que se llama César Simón, que apareció tardíamente, y yo creo que es muy buen poeta. Entonces, las generaciones se conforman como los trenes en las estaciones. Se unen los vagones y sale, y uno llega cuando ya ha partido el tren, y entonces le tiene que esperar. Pero el lector de poesía es generoso, porque la poesía no sirve para una conversación de sobremesa nunca. Sí el fútbol, no la poesía. Entonces, cuando uno le dedica a la poesía su tiempo, se lo dedica para un acto solitario. Y por lo tanto, cuando juzga la poesía, la juzga con gran generosidad y sobre todo verdad. Y entonces el poeta bueno que emociona al lector, el lector lo hace suyo y no importa que sea tarde. Y por eso en el caso de Gamoneda ha llegado a obtener pues el premio Cervantes. ¿Por qué? Porque ha tenido lectores. Y no importó que saliera de la estación a las 7 en punto de la mañana o a las 10 con otra locomotora. Así es que yo creo que sí son... A mí cuando me hablan de un poeta que no conozco extranjero, pregunto la edad, porque eso ya me da a mí unas coordenadas. Porque, por ejemplo, para hablar de la generación del 27, es importante saber si los libros de un miembro de ellos se escribió antes de la guerra o después de la guerra. Porque después de la guerra civil y la guerra mundial, cambió todo. Y entonces, de una supuesta deshumanización, se pasó a una humanización. Entonces no es lo mismo leer un libro del Cernuda de la posguerra a un libro del Cernuda vanguardista anterior. Muy bien. Pasamos ahora a otro poeta, a su traductor, me imagino que lo conoce, que habrá leído... Perdón, Nikos. Bien, entonces quisiera preguntar al señor de Negris, primero, si cree que hay puntos de contacto entre la estética o la temática de los poetas griegos de los 50, a los que supuestamente pertenece usted y sus colegas españoles de la misma generación. Y segundo, he dicho anteriormente que usted ha traducido a escritores importantes como Borges, Cortázar, Octavio Paz, y quisiéramos saber qué es lo que le llevó a traducir a Francisco Brines. Το ανθρώπινο στοιχείο πριν από το φιλολογικό, δηλαδή τον γνώρισα έξω, ενδιαφέρθηκα για αυτόν και μετά άρχισα να ενδιαφέρομαι για το τι γράφει το άτομο αυτό. Οπότε προηγήθηκε η ανθρώπινη συνάντηση και μετά ενδιαφέρθηκα για το τι γράφει. Ναι. Y con respecto a los puntos de contacto entre la Canal 1. Τι? Ναι, ναι, εντάξει. ¿Tú lo oyes? Sí. La traducción. Sí, yo sí lo oigo. Sí. La traducción. Sí, ahora. Sí, Ahora, sí, ahora, sí, muy sí. bien, perfecto. Entonces hablábamos de los puntos... Perdona. No, sí, sí. Entonces hablamos de los posibles puntos de contacto entre la generación de usted y la generación de los poetas españoles de los años 50. Si cree que hay algunos puntos en común en su temática, en su estética o lo que sea. Δεν είμαι ειδικός, αλλά παρόλα αυτά μια άποψη που έχω είναι ότι δεν μοιάζουν.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι επιρροές στην ελληνική ποίηση της εποχής εκείνης είναι διαφορετικές από ό,τι στην ισπανική. Τώρα, οι όψεις της ζωής βέβαια συμπίπτουν, ο εμφύλιος πόλεμος, το ένα, το άλλο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν μοιάζουν πολύ. Αυτή είναι η άποψή μου. Muy bien. Quisiera preguntar al señor Brines si usted o los poetas de su generación han mantenido contactos con los poetas y los narradores de la poesía y de la novela social de aquellos tiempos. Hablo de Aldecoa o de José Hierro, de Martín Gaite o de Kremer, por ejemplo. ¿Ha habido contacto entre pues, su promoción y la literatura social de aquellos tiempos? Bueno, yo pienso que después de la guerra española hubo más variedad de la que se dice en la poesía, porque había dos tendencias que tuvieron gran relevancia por el número de los que la escribían, que es la poesía social y la llamada poesía garcilasista. La poesía garcilasista era una continuidad de la poesía que se inició en el año 35-36 alrededor del centenario de Garcilaso. Entonces era una poesía que era puramente literaria, no tenía intensidad vital, y la poesía social tenía una necesidad, pero pensaron, yo creo que equivocaron una cosa, equivocaron el supuesto lector de la misma. Y entonces pensaron que el lector tenía que ser el obrero, pero el obrero no entraba en ninguna librería, entre otras cosas porque había muy pocas. Pero es que además las pocas que había no entraban los obreros. Entonces rebajaron el nivel expresivo para que se les entendiera y llegaban a la obviedad y llegaban, a mi modo de ver, a notariar sencillamente lo que estaba ocurriendo. Tampoco se podía hablar muy claramente, porque estaba la censura, aunque la censura con la poesía era mucho más permisiva, entre otras cosas porque no se enteraban tanto, que con la novela o no digamos el cine. Entonces la diferencia que hay entre la poesía social de esa generación y la de los libros de los poetas del 50 es que cambian el lector, el supuesto lector, y escriben para un lector que tiene estudios universitarios, es decir, puede elevar la expresión de la escritura, puede hacer poesía de tipo indirecto, es decir, irónica. Entonces se ensancha enormemente la expresividad de la misma y sobre todo pasa de ser social a ser crítica. Se critica la clase social a la que se pertenece, que era la supuesta burguesía. Pero incluso en la poesía de la posguerra, la primera, los sociales era una tendencia y los garcilasistas, pero hay otras. Hay, por ejemplo, poesía existencialista, hay poesía religiosa, tanto ortodoxa, que la podían hacer, por ejemplo, Vivanco, como heterodoxa, Blas de Otero, Gaos. Podía haber también poetas sueltos y racionalistas, que hacían una poesía, por ejemplo, surrealista, Cirlot, Labordeta, los postistas, que era Edmundo de Ori. Existía una poesía de tipo esteticista, como es el grupo de Córdoba, que eran hedonistas, pero que como eran paganos, eran poesía crítica contra, en fin, la poesía de bloque católico que había en aquel momento un poco mazacotado. Como estamos viendo, hay una gran diversidad de tendencias. Y luego en